¿Pueden los animales sentir lo que los humanos no pueden? En el corazón del Parque Nacional de Yellowstone, rodeado de antiguos bosques y del estruendo constante de una tierra que nunca duerme, ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Fue un humano quien dio la alarma. No fue un guardabosques, ni un sismólogo, ni un satélite. Fueron los osos. Cientos de ellos emergieron silenciosamente de entre los árboles, uno por uno, y se dirigieron al camino que serpentea a través del vasto desierto de Yellowstone. Aquel sendero ya no era simplemente una ruta, se había transformado en una advertencia. Los osos, solitarios por naturaleza, poderosos e instintivos, profundamente conectados a la tierra, pero no organizados, aparecieron de manera inesperada. Los informes describieron una escena surrealista. Osos pardos y negros alineados a lo largo de la carretera, quietos como estatuas, todos mirando en la misma dirección. Algunos caminaban de un lado a otro, otros gruñían de forma baja, como si estuvieran inquietos, pero ninguno cruzaba, ninguno atacaba, solo observaban, vigilaban, bloqueaban el paso. Los visitantes se vieron obligados a detenerse. Incluso el personal del parque, acostumbrado a los encuentros con la vida salvaje, quedó paralizado no por miedo, sino por asombro. Pronto, los vídeos inundaron las redes, y en pocas horas millones de personas se hacían la misma pregunta. ¿Qué estaban haciendo los osos? ¿Era un acto de agresión, una defensa territorial o algo más profundo? Mientras el sol se hundía tras los picos nevados, bañando los pinos en una luz dorada, la escena se hacía aún más inquietante. Los guardabosques intentaron desviar el tráfico, pero varios vehículos ya habían sido abandonados. Sus conductores, atónitos, observaban desde la distancia, las cámaras grababan, los medios informaban, las redes explotaban en teorías que iban desde lo lógico hasta lo místico. Pero en medio de todo ese ruido había algo innegable, una energía en el aire. Todos podían sentirlo, un mensaje tácito transmitido por el viento. Cuando los animales, especialmente depredadores de la cúspide como los osos, actúan fuera de su patrón habitual, nunca es aleatorio. No entran en pánico sin razón. No se reúnen en silencio a menos que algo se aproxime. Y en Yellowstone, donde uno de los supervolcanes más grandes del mundo yace bajo tierra, ignorar estos instintos colectivos sería un error. Historias como esta nos recuerdan algo antiguo, algo que trasciende datos y ciencia, la conexión cruda entre la vida y la tierra, entre el instinto y la supervivencia. Esto no se trata solo de la vida salvaje, es sobre lo que sucede cuando la naturaleza intenta advertirnos y sobre si estamos listos para escuchar. Era principios de primavera en Yellowstone, ese momento delicado cuando la nieve empieza a ceder ante el sol, los bosques vuelven a respirar, los ríos crecen con nueva vida y los animales emergen de meses de hibernación hacia un mundo que se siente renacido. Pero ese año algo era diferente. El aire estaba cargado de tensión, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Los árboles permanecían inmóviles. Los pájaros, usualmente ruidosos en su regreso, parecían actuar con cautela. Entonces comenzaron los reportes de avistamientos extraños. Guardabosques patrullando la solitaria carretera 191, una arteria crucial que atraviesa el corazón de Yellowstone. Fueron los primeros en verlos. Sombras moviéndose entre los árboles, formas emergiendo con lentitud y pasos deliberados. No corrían, no rugían, simplemente aparecían y se detenían. Primero fue uno, luego otro y otro más. Lo que comenzó como una anomalía aislada, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Para el mediodía, decenas de osos bordeaban la carretera. Al anochecer, eran más de 100 osos negros, osos pardos, jóvenes y viejos. Algunos paseando,
otros acostados, todos como si esperaran algo que solo ellos podían sentir. No mostraban agresividad, pero había en su presencia una intensidad imposible de ignorar, algo primordial, algo antiguo. Los turistas, esperando un paseo escénico, se encontraron con una escena salida de un sueño o de una advertencia. Los autos, detenidos, las puertas cerradas, las cámaras grabando, las voces silenciadas. El bosque estaba vivo, pero no de la manera habitual. Estaba alerta, atento, reaccionando, y los osos tal vez eran los mensajeros. Nadie, ni siquiera los guardabosques más experimentados, había visto jamás algo así. Los osos, conocidos por ser territoriales y solitarios, rara vez se agrupan, especialmente entre especies diferentes. Las probabilidades de tal reunión son astronómicamente bajas, pero ahí estaban actuando en unidad, formando un silencioso bloqueo. No era caos, era coordinación. Algunos decían que incluso había un ritmo, como si los osos siguieran un patrón, respondiendo a una llamada que ningún ser humano podía oír. A medida que la historia se difundía, biólogos especializados en vida silvestre e incluso geólogos empezaron a prestar atención. Recientemente se habían registrado pequeños temblores, el tipo de actividad sísmica que Yellowstone libera ocasionalmente, vibraciones diminutas en comparación con la magnitud del volcán que descansa bajo sus suelos. Nada alarmante, al menos no todavía. Lo que los osos sabían o sentían era un misterio, pero su presencia no era pasiva. Estaban protegiendo algo o advirtiendo sobre ello. Los lugareños también comenzaron a compartir sus propias historias. Un viejo trampero llamado Earl contó que había visto osos descendiendo desde las crestas más altas días antes, algo que no había presenciado en 30 años viviendo en las cercanías del parque. Un excursionista relató cómo encontró marcas de garras recientes en los árboles de los valles bajos, más profundas y frecuentes de lo habitual, como si fueran mensajes tallados en la corteza. Estos no eran eventos aislados, formaban parte de un patrón que crecía. Imágenes captadas por drones mostraban una escena surrealista. Los osos no solo se reunían, sino que se posicionaban estratégicamente a lo largo de las curvas de las carreteras, en los inicios de senderos, cerca de los géiseres, en los puntos donde las personas solían entrar o pasar, como si formaran una barrera entre lo que venía y el resto del mundo. Uno de los momentos más impactantes fue capturado en un clip. Un oso particularmente grande, que luego las comunidades en línea apodaron Nanook, se plantó frente a un vehículo de guardabosques. Se quedó allí inmóvil, mirando fijamente al parabrisas. No era una mirada agresiva, sino una presencia intensa, como si formulara una pregunta que ningún humano sabía cómo responder. Cuando el vehículo retrocedió, Nanook no se movió. No pasó mucho tiempo antes de que la historia se volviera viral. Los foros de vida silvestre explotaron y canales de YouTube se convirtieron en puntos de reunión para personas que intuían que lo que sucedía no era simplemente cuestión de ciencia, sino de instinto. Una conexión con lo invisible, con los hilos que aún atan a las criaturas salvajes a la tierra. Quizá, solo quizá, los animales poseen una voz silenciosa que se manifiesta cuando algo está a punto de cambiar. Si crees que los animales tienen instintos que van más allá de nuestra comprensión, esta era una historia para observar, para escuchar. Algo estaba cambiando en las profundidades de Yellowstone, y quienes lo sintieron primero no llevaban uniforme ni instrumentos. Caminaban sobre 4 patas, con ojos llenos de advertencia y corazones latiendo al ritmo profundo de la tierra. Mientras el mundo miraba con incredulidad, ellos permanecieron firmes, pacientes y dolorosamente conscientes de que algo se acercaba. Ya estaban en posición,
No era solo la presencia de los osos lo que inquietaba, sino la manera en que actuaban, como guardianes de un secreto que ningún ser humano podía comprender del todo. El bosque alrededor parecía contener la respiración. Ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del viento osaban romper el silencio, como si la naturaleza misma estuviera respetando algo sagrado. La noche cayó sobre Yellowstone. La temperatura descendió y una suave capa de niebla se extendió sobre la carretera. Los faros de los autos parpadeaban a través de la niebla, proyectando largas sombras de los osos, que se mantenían inmóviles como estatuas esculpidas por el instinto. Nanook, el más grande entre ellos, continuaba allí firme. No reaccionaba ante los ruidos de los vehículos, ni ante el crujir de las ramas. Su presencia parecía anclar a los demás. Sin necesidad de mirarlo directamente, todos los osos respondían a su liderazgo tácito. Algo primordial los conectaba. Esto no era un movimiento aleatorio, ni una migración, ni siquiera un instinto de supervivencia corriente. Se sentía organizado, unificado y sobre todo intencional. Para el segundo día, la carretera 191 se había convertido en un lugar de reverencia silenciosa. Los visitantes susurraban mientras grababan vídeos, pero nadie se atrevía a acercarse. Demasiado. Los guardabosques establecieron perímetros, aunque ni ellos sabían bien cómo proceder. Estamos entrenados para responder al comportamiento animal, no para interpretarlo, se oyó decir a uno de ellos. Porque lo que estaban presenciando no era solo comportamiento animal, era un acto de comunicación salvaje, una advertencia sin palabras transmitida en la presencia misma de los osos. Los animales de Yellowstone están profundamente ligados al ritmo de la tierra. Sus vidas siguen los patrones de las estaciones, los cambios sutiles de temperatura, la presión barométrica, las vibraciones bajo el suelo. En un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza, ellos siguen sintonizados con frecuencias que los humanos han olvidado cómo escuchar. Lo que sintieron aquella vez debió ser algo inmenso, profundo y antiguo. Cada pocas horas, más osos se unían a la vigilia, algunos viajando desde lugares tan lejanos como el Valle de la Mar. Las huellas revelaban que varios osos habían cruzado ríos congelados y senderos helados para llegar a ese tramo de la carretera. Había madres con cachorros, machos solitarios, una reunión como nunca antes se había documentado. Los investigadores de vida silvestre que monitoreaban las guaridas cercanas, sorprendidos, observaron que los collares de radio indicaban un movimiento repentino y sincronizado hacia la autopista 191. Era como si algo los hubiese jalado o empujado fuera de sus rutinas naturales. A medida que la tensión crecía, una sensación de quietud se apoderaba de la región. No era miedo a los osos, era miedo a la razón por la que estaban allí. Porque debajo de Yellowstone se encuentra uno de los supervolcanes más poderosos e impredecibles de la Tierra. Aunque está inactivo, su presencia es constante. Un gigante, dormido bajo aguas termales y géiseres. Los monitores sísmicos habían reportado actividad reciente, pequeños temblores, fuentes de lodo hirviendo, géiseres más inquietos de lo normal. Científicamente, no era un motivo de alarma, pero algo había cambiado. Algo que los osos parecían haber sentido mucho antes que cualquier instrumento. Los lugareños recordaban viejas historias transmitidas de generación en generación. Relatos indígenas, cuentos de tramperos y primeros exploradores que hablaban de animales abandonando los valles días antes de grandes terremotos, de pájaros desapareciendo del cielo, de alces corriendo sin razón aparente. Sin embargo, nunca se había visto algo como esto. Osos tomando posición, no huyendo, sino enfrentándose, formando un muro entre los humanos y la fuerza que comenzaba a agitarse bajo el suelo. Los helicópteros sobrevolaron la zona, y lo que
vieron desde el cielo solo profundizó el misterio. La formación de los osos parecía una red organizada, un semicírculo anclado por Nanook, el gran oso, con otros osos posicionados a distancias exactas a lo largo de la carretera y entre las líneas de árboles. Algunos espectadores compararon esta organización con el comportamiento protector de elefantes o lobos, pero eran osos. Animales solitarios, depredadores ápice, actuando de manera sincronizada. El mundo observaba. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Los presentadores de noticias no sabían qué tono adoptar. Algunos bromeaban, otros especulaban, pero nadie podía negar lo que las imágenes mostraban. Esto era más que un suceso extraño, era una señal, un momento que desafiaba la lógica y que invitaba a considerar una creencia más profunda, no en la magia, sino en el instinto, en la inteligencia natural. La idea de que el mundo salvaje todavía tiene algo que enseñarnos y somos lo suficientemente callados para escuchar. Si crees que los animales tienen instintos que superan nuestra comprensión, este era un momento para recordar. Lo que ocurrió en ese tramo de carretera podría haber sido lo más parecido a una profecía, no hablada por humanos, sino por la tierra misma, comunicada a través de sus voces más antiguas. Y esas voces no habían terminado de hablar. Los osos permanecieron en formación, esperando algo que todavía no se revelaba. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo. Ni siquiera los guardabosques, acostumbrados a todo tipo de situaciones salvajes, podían encontrar una explicación. Nunca antes, en la historia registrada, se había visto un comportamiento así. No existían patrones migratorios que justificaran su presencia. No había disputas territoriales conocidas. Ni siquiera había escasez de alimentos que los empujara a agruparse. Allí estaban reunidos, posicionados, como si respondieran a una fuerza mayor, algo invisible y urgente. La gente local, igualmente desconcertada, empezó a llamarlo la pared de piel, una descripción poética para algo profundamente inquietante. Las familias que vivían cerca de los límites del bosque se refugiaron en sus casas. Un excursionista veterano con décadas de visitas a Yellowstone declaró ante las cámaras: «Es como si los árboles estuvieran escuchando. Es como si hasta el suelo estuviera esperando». Aunque algunos medios intentaron etiquetarlo como un evento migratorio raro, ni siquiera los titulares parecían convencidos. La verdad era que nadie podía explicar lo que estaba pasando. Los científicos, más acostumbrados a la cautela que a la especulación, se quedaron sin palabras ante el asombro. Porque los osos, por naturaleza, no son animales sociales, no se coordinan en grupos, y sin embargo, sus movimientos eran sincronizados, perfectamente distribuidos en los márgenes de la carretera, evitando el contacto directo con los humanos, pero negándose a retirarse. Imágenes satelitales mostraban firmas de calor que formaban patrones claros alrededor de los puntos geotérmicos del parque. ¿Qué estaban detectando? ¿Y por qué justo ahora los susurros crecieron en teorías? Algunos sugerían que los osos reaccionaban a cambios sutiles en los campos magnéticos. Otros hablaban de alteraciones en la presión ambiental, tan tenues que ni los instrumentos científicos podían detectarlas, pero que vibraban en los sistemas nerviosos de las criaturas salvajes. Pero no había certezas, solo preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué de esta manera? Al caer la noche, la incertidumbre se volvía más pesada. Los osos no se movían, no comían, no se dispersaban. Los campistas que pasaban la noche en las cercanías contaban que despertaban en medio de un silencio absoluto, apenas atreviéndose a respirar. Afuera, en la oscuridad,
El suelo, los árboles y los propios osos parecían estar esperando algo que todavía no había llegado, solo para encontrarlos allí, osos parados completamente quietos a pocos metros de distancia, sin cazar, sin mostrarse amenazantes. Estaban simplemente ahí, con sus ojos normalmente agudos y calculadores, conteniendo algo más profundo, algo antiguo. No miraban a la gente, miraban la tierra. Y entonces comenzaron los sonidos extraños, ruidos bajos, como truenos lejanos amortiguados, confundiendo a quienes los escuchaban. Al principio pensaron que se acercaba una tormenta, pero el cielo permanecía despejado. Una familia alojada cerca de Old Faithful describió una vibración recorriendo el suelo como si estuvieran de pie sobre la cubierta de un barco cruzando olas profundas. Sin embargo, los sismógrafos no detectaron temblores. No había registros, solo sensaciones. Los rumores crecieron rápidamente. Algunos decían que los animales se preparaban para un éxodo, otros que se avecinaba una erupción. En foros, en línea se hablaba de guardianes, de protectores de algo sagrado, teorías que rozaban el folclore. Pero lo cierto era que estos animales estaban haciendo algo que nadie había visto antes, y lo hacían juntos. Cámaras ocultas en la línea de árboles captaron imágenes aún más inquietantes. Un clip mostraba a un oso colocando su pata sobre la tierra, inmóvil, la cabeza inclinada en silencio durante más de 6 minutos. Otro vídeo registró a 2 osos girando repetidamente sobre un pequeño espacio antes de acostarse, mirando en direcciones opuestas como centinelas en una puerta invisible. Algunos interpretaron estos actos como rituales, otros como un instinto en su forma más pura, una transmisión de emergencia proveniente del corazón del mundo salvaje, contada no en palabras, sino en comportamiento. En medio de todo, Nanook, el gran oso, nunca se movía demasiado lejos del camino. No reaccionaba, no respondía a los humanos. Siempre orientado en la misma dirección, se convirtió en símbolo de todo aquello que intentaba ser comunicado sin ser comprendido. Los funcionarios del parque intentaron desviar el tráfico, pero algunos visitantes se negaron a irse. Permanecieron allí, al borde del fenómeno, divididos entre el miedo y la fascinación. Algo se acercaba, se podía sentir en el viento, en el silencio tenso de la tierra. Incluso las criaturas más pequeñas, ardillas, zorros, aves, se habían retirado o quedado en absoluto silencio. Los osos no estaban confundidos, estaban concentrados. Con cada hora que pasaba sin explicación, la tensión crecía. La gente dejó de preguntarse qué hacían los osos y empezó a preguntarse qué era lo que el mundo no les estaba diciendo. Qué peligro tan profundo se movía bajo sus pies que hasta los depredadores más fieros habían tomado posición. El suspenso ya no era una sensación pasajera. Era un peso constante. La naturaleza parecía estar tratando de activar una alarma que los humanos ya no sabíamos cómo escuchar. Y los osos esperaban, quietos, en el borde de algo que nadie podía nombrar. Algunos espectadores estaban asustados, otros hipnotizados, incapaces de apartar la vista. El ambiente en Yellowstone se había transformado en algo más parecido a una alucinación colectiva que a un fenómeno natural. La gente murmuraba como si estuviera dentro de una catedral, reverenciando lo desconocido. ¿Qué estaban presenciando? ¿Qué estaban sintiendo? El bosque mismo parecía contener la respiración junto a ellos. La presencia de los osos no era caótica ni violenta. Era tranquila, serena, pero cargada de un peso invisible. El miedo no venía de ellos, sino del misterio, de los ojos de esas enormes criaturas fijos en el horizonte, como si vieran algo surgir que los humanos aún no podíamos percibir. Algo enterrado, algo inminente.
Las familias que habían planeado viajes por carretera a través de Yellowstone comenzaron a dar la vuelta. Ya no estaban interesados en el turismo. Otros no pudieron marcharse, atrapados por la extraña certeza de que ese no era un momento común. A medida que las horas se convirtieron en días, esa sensación se intensificó. Se volvió algo más profundo que la curiosidad, una emoción existencial. La naturaleza había iniciado una conversación en un lenguaje que los humanos alguna vez entendimos y que en nuestra modernidad habíamos olvidado. Incluso entre los guardabosques y expertos en vida silvestre, la emoción era palpable. Algunos expresaban una preocupación profunda, otros hablaban con asombro y reverencia de la unidad que veían entre estos solitarios depredadores. Era visible en su postura, en sus movimientos tranquilos, en la manera suave en la que caminaban, como si temieran interrumpir el orden natural que se desplegaba frente a ellos. Un guardabosques describió la escena como estar parado en medio de algo antiguo y sagrado, con la clara sensación de ser un forastero. Las teorías comenzaron a multiplicarse rápidamente. ¿Era aquello un acto de protección? Se decía que los osos custodiaban una parte del bosque, que sentían algo bajo la tierra, algo a punto de estallar, de cambiar, de colapsar. ¿Actuaban por miedo o era una advertencia aún más profunda? Algunos sugirieron que los osos estaban respondiendo a frecuencias de sonido que los humanos no podían percibir o que sus sentidos internos habían detectado inestabilidad sísmica mucho antes de que nuestros instrumentos pudieran registrarla. Sin embargo, ninguna explicación lograba llenar el profundo silencio que persistía entre los árboles. Un silencio absoluto, más fuerte que cualquier sirena. Frente a esa inmovilidad abrumadora, las personas comenzaron a reflexionar sobre su relación con el mundo natural. ¿Cuántas veces habíamos ignorado sus señales? ¿Cuántas oportunidades habíamos dejado pasar para reconectarnos? No a través del control, sino de la comprensión. Quedarse allí frente a una criatura que, en teoría, debería temerte y darte cuenta de que en realidad eres tú quien no sabe lo que viene. Era una experiencia transformadora. Lo salvaje estaba en sintonía con algo que nosotros ya no podíamos medir, ni replicar, ni siquiera describir. Los vídeos de los osos inundaron las redes sociales, no solo por lo inusual del avistamiento, sino por lo que hicieron sentir a quienes los vieron. Los comentarios se llenaron de historias personales, momentos en los que alguien había cruzado miradas con un animal y había sentido un mensaje, un tirón, un reconocimiento inexplicable. La gente empezó a preguntarse si no habíamos estado subestimando la inteligencia del instinto todo el tiempo. Se invitaba a compartir experiencias, a construir un puente entre dos mundos que quizás siempre habían estado más conectados de lo que queríamos admitir. Una mujer llamada Clara, que había viajado desde Utah, contó que se quedó apenas a 6 metros de un oso y sintió todo su cuerpo detenerse, no por miedo, sino por alineación. Dijo que el suelo parecía zumbar, y el oso escuchaba, y que en ese momento ella también escuchó. Una familia de Canadá relató haber observado a varios osos reunidos alrededor de una fuente termal, sentados, mirando fijamente el agua durante casi 1 hora, como si esperaran, como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Estos no fueron en casos aislados. La respuesta emocional de los presentes fue tan consistente como el comportamiento de los animales. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de hablar, como si el corazón reconociera algo que la mente no podía comprender. Yellowstone se había transformado en un santuario de silencio reverente. Lo más abrumador era la sensación de que todo ocurría por elección. Los animales no estaban atrapados, ni heridos, ni manipulados.
Habían llegado por voluntad propia y sostenían ese espacio con urgencia silenciosa, respetando un límite invisible que jamás cruzaron. No actuaban por confusión ni pánico. Estaban sosteniendo un espacio al que los humanos habían llegado sin entender del todo. Sin embargo, a pesar de la serenidad, había una tensión creciente justo debajo de la superficie. Una pregunta silenciosa pero poderosa comenzaba a instalarse en todos. Si los osos estaban tratando de advertirnos de algo, ¿qué pasaría si no escuchábamos? Y entonces sucedió. Apenas 2 días después de que los osos comenzaran a aparecer cerca de la carretera 191, la tierra bajo Yellowstone susurró su primera advertencia audible. Los monitores sísmicos, que hasta entonces solo mostraban señales débiles, empezaron a registrar contracciones. Al principio eran breves ráfagas de vibración, fáciles de descartar como ruido de fondo, pero con el paso de las horas, esas vibraciones se hicieron más profundas, más prolongadas, más intensas. Las máquinas lo detectaron. Los guardabosques lo sintieron vibrar en sus botas y los osos ya lo sabían. Pequeños temblores superficiales comenzaron a surgir por todo el parque, oleadas de movimiento bajo la tierra, concentrándose alrededor de un lugar crítico, la caldera de Yellowstone. El supervolcán que había permanecido en silencio por más de 640.000 años ahora, rompía muy lentamente esa quietud. No hubo explosiones de vapor, ni géiseres fuera de control. A simple vista, el paisaje parecía inalterado, pero los datos eran innegables. La Tierra estaba cambiando, y con ese cambio también cambió el comportamiento de los osos. De pronto, sus rígidas formaciones comenzaron a disolverse. La tensión visible en sus cuerpos se relajó. Los osos empezaron a moverse, abandonando lentamente la vigilancia que durante días habían mantenido con firmeza. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente se apartaron del camino. Lentamente comenzaron a regresar al borde del bosque. No fue un éxodo masivo ni una estampida, sino un movimiento tranquilo y deliberado, como si hubieran completado aquello para lo que habían venido. No esperaron a que los humanos entendieran. Se mantuvieron firmes hasta que la tierra habló por sí misma. Nanook, el gran oso grizzly de espalda plateada, quien se había convertido en el silencioso centinela de todo este fenómeno, fue uno de los últimos en moverse. Se quedó solo durante horas, mientras los demás se perdían entre los árboles. Un guardabosques logró capturar imágenes del atardecer, la luz naranja del sol reflejándose en sus ojos, el camino detrás vacío, el cielo cargado de una anticipación densa. Y entonces, justo antes de que la oscuridad cubriera el horizonte, Nanook se giró silenciosamente y desapareció en el bosque. Lo que siguió fue un silencio inquietante, una pausa, un momento en que la tierra, el cielo y todos los seres vivos parecían contener la respiración, atentos a lo que pudiera venir. Sin embargo, no hubo una erupción. Ningún evento explosivo, solo la certeza de que algo había cambiado. La corteza de la tierra había exhalado, validando de algún modo todo lo que los osos habían intentado mostrarnos. Los científicos se apresuraron a analizar los datos. Los temblores no fueron catastróficos, pero sí inusuales. Un conjunto de terremotos superficiales, todos alrededor de los géiseres del sistema volcánico. Las piscinas termales burbujearon con más fuerza y algunas emisiones de gases cambiaron de color en lugares que solían ser inactivos. No era suficiente para justificar una evacuación aún, pero sí lo bastante alarmante como para romper el silencio en las salas de monitoreo, mientras afuera el público contenía el aliento.
Los vídeos de la partida de los osos comenzaron a circular junto con los nuevos reportes sísmicos. Las teorías no tardaron en multiplicarse. La gente se preguntaba por qué habían aparecido los animales días antes de que comenzaran los temblores. ¿Por qué permanecieron quietos hasta el momento exacto en que la tierra se movió? ¿Y por qué se retiraron justo cuando la presión empezó a liberarse? Habían oído algo que nosotros aún no sabíamos cómo escuchar. Las comunidades cercanas a Yellowstone reaccionaron con una mezcla de ansiedad y reflexión. Algunos prepararon kits de emergencia, otros encendieron velas en sus ventanas, algunos más regresaron a los caminos donde una vez se habían alineado los osos esperando volver a verlos. No era solo miedo, también era anhelo, como si esas criaturas hubieran bajado del bosque para interponerse, aunque solo fuera por un momento, entre la humanidad y el malestar de la tierra. Un muro viviente de advertencia y sabiduría. El mundo científico luchaba por encontrar explicaciones. Algunos geólogos admitieron que no podían ignorar la sincronía del fenómeno. Etólogos, expertos en comportamiento animal, propusieron que quizá los osos percibieran vibraciones microsísmicas imperceptibles para nosotros, transmitidas a través de sus cuerpos, de sus patas presionadas contra el suelo, vibrando en sus huesos y en su sistema nervioso, en conexión íntima con la tierra. Y luego estaban aquellos que no necesitaban instrumentos ni ecuaciones para creer. Aquellos que lo vieron, que lo sintieron, los que parados al borde de la carretera observaron a un oso mirar la nada con una intensidad que llevaba el peso de un recuerdo antiguo en su mirada. Ellos no necesitaban más pruebas, sabían lo que habían visto, sabían lo que habían sentido. Y a veces sentir es lo único que importa. Aún después de que los osos desaparecieran, algo quedó. Un zumbido en los árboles, una presión en el viento, como si la tierra no hubiera terminado de hablar, solo se hubiera detenido un momento para recuperar el aliento. Los que prestaron atención sabían que estaban al borde de algo más grande, esperando de nuevo a ver qué sería. Parecía que los osos habían cumplido una misión ancestral, impulsados por algo profundo dentro de ellos para abandonar el bosque, caminar hacia nosotros, no para pedir ni para huir, sino para entregar un mensaje sin palabras. Y una vez entregado el mensaje, una vez que la tierra respondió, supieron que su parte había terminado. Se retiraron lentamente, sin hacer ruido, sin lucha, sin dejar rastro, excepto en nosotros. Nanook, el gran macho de espalda plateada, fue el último en partir, el centinela, el guardián, el que nunca vaciló, nunca parpadeó, nunca apartó la mirada. Se mantuvo firme hasta el final, mucho después de que los demás hubieran regresado a los árboles. En ese momento final, capturado por una cámara, su enorme figura recortada contra la última luz del día se volvió icónica. Giró la cabeza ligeramente sobre su hombro, fijando sus ojos en el espacio donde los humanos lo observaban. Aquella mirada no era de miedo ni de agresión, era de reconocimiento, como si supiera algo que nosotros no sabíamos, como si hubiera visto lo que nos negábamos a ver. Y en ese fugaz segundo se sintió como si todo el tiempo se hubiera detenido. El mundo entero se detuvo. La gente vio aquel momento una y otra vez, extendiéndose como un reguero de pólvora a través de pantallas y corazones. Algunos lo llamaron simbólico, otros espiritual, pero todos, sin excepción, sintieron algo, una fuerza inquebrantable. Era la imagen de una criatura salvaje, poderosa, libre e indómita, que aún teniendo la posibilidad de seguir su camino, eligió detenerse y mirar hacia atrás. Ese gesto simple sacudió a las personas de una manera que ningún terremoto podría haberlo hecho.
Nos recordó lo pequeños que somos y cuánto nos falta aún por entender. Ese instante creó una ola que no solo despertó curiosidad, sino también reflexión. Desde todos los rincones del mundo, los espectadores comenzaron a compartir sus propias experiencias. El zorro, que se quedaba mirando demasiado tiempo, el pájaro que regresaba cada temporada al mismo alféizar de la ventana, el perro que presentía una enfermedad antes que cualquier médico. No eran historias al azar, eran fragmentos de una verdad que en el fondo siempre hemos sabido, pero que muchas veces preferimos ignorar. Los animales están conectados a algo de lo que nosotros nos hemos desconectado. Sus instintos no son primitivos, son antiguos, puros, sin contaminarse por el ruido, la tecnología o el ego. Nanook se convirtió en el rostro vivo de esa verdad, un símbolo de lo que significa sentir la tierra bajo los pies y responder a su lenguaje, no con pánico ni miedo, sino con propósito. Había en su presencia una dignidad, una calma, una intensidad que despertaba algo sagrado en quienes lo miraban. Nanook no era solo un oso, era un mensajero, un guardián en el umbral entre nuestro mundo y el de la naturaleza. Cuando miró hacia atrás aquella última vez, fue como si formulara una única pregunta. ¿Me escucharás ahora? Incluso los científicos más escépticos admitieron que había sucedido algo extraordinario. Hablaban con cautela de la posibilidad de que los animales percibieran el mundo de un modo más completo que nosotros, con una sensibilidad capaz de detectar cambios ambientales, energías emocionales y desequilibrios naturales, no como un misterio, sino como una maestría olvidada. Los padres contaron la historia de los osos de Yellowstone a sus hijos con la esperanza de sembrar en ellos respeto por el mundo natural. Los maestros usaron la imagen de Nanook como punto de partida para hablar sobre instinto e intuición. Algunas personas comenzaron a visitar los parques más seguido, caminando en silencio, observando con más atención. Otros simplemente llevaron ese momento consigo, la mirada, el silencio, el significado, permitiendo que echara raíces en esos lugares donde la lógica no alcanza. Porque en el fondo todos deseamos creer que hay algo más, que el mundo no es aleatorio, que existe un orden, una conexión, una intención. Y cuando una criatura como Nanook aparece sin invitación, sin entrenamiento, sin contención, comportándose de una manera que escapa a cualquier explicación, pero que exige ser atendida, recordamos que no estamos solos en este planeta, que algo más grande, silencioso y poderoso nos une a todo lo que nos rodea. Si este momento te movió, no fue casualidad. Estas historias no están destinadas solo a ser vistas. Están hechas para ser sentidas, para vibrar bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, para despertar algo que tal vez hayamos enterrado bajo la rutina y el ruido. Los osos pueden haberse ido, pero no nos dejaron vacíos. Dejaron una presencia, un eco que sigue vibrando en Yellowstone y en todos los que fueron testigos de lo que sucedió. El aire en los árboles, el suelo bajo nuestros pies llevan ahora un recordatorio, una pregunta, un llamado. Volver al ritmo que alguna vez supimos de memoria. Y así, sin más, la carretera quedó vacía, sin huellas, sin señales de advertencia. Solo quietud, pero no la quietud de la ausencia, sino esa que sigue a algo sagrado. Y en algún lugar profundo en el bosque, Nanook caminaba de nuevo. Su misión cumplida, su mensaje entregado. Sin embargo, algo nos dice que la historia no ha terminado, que nunca se trató solo de los osos. Se trata de escuchar, realmente escuchar, un tipo de lenguaje que hemos olvidado, una forma de comunicación que no depende de palabras ni de señales humanas. Era algo más antiguo, más profundo y mucho más honesto. Yellowstone no habló a través de voces humanas ni de alertas fabricadas, sino mediante sus guardianes más antiguos,
a través del pelaje, de los ojos, del silencio, a través de la postura, del tiempo, de la presencia. Y el mensaje estaba, claro, si uno sabía mirar con la suficiente atención. Nanook y los demás no bajaron del bosque para aparentar ni organizaron protestas. No rompieron vallas ni rugieron en las calles. Su silencio comunicaba mucho más de lo que las palabras jamás podrían transmitir en medio de la estática de la vida moderna, atravesando el flujo interminable de notificaciones y ruido. Llegó directo a una parte de nosotros que suele ser olvidada, aquella que siente antes de comprender, la que recuerda que no estamos separados de este planeta, sino íntimamente ligados a él. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros caminamos por el mundo con la cabeza gacha, ignorando las señales que nos rodean? ¿Cuántas advertencias dejamos pasar simplemente porque no vienen en el formato que esperamos, porque llegan envueltas en plumas, pelaje, hojas temblorosas o vientos que cambian? La verdad es que los animales siempre han sido los primeros en saber. Ellos sienten el peligro mucho antes que nosotros. Se mueven cuando el aire se espesa, se retiran cuando el suelo se agita y solo regresan cuando todo vuelve a ser seguro. Pero esta vez no se fueron. Se quedaron, nos miraron, bloquearon nuestro paso como si dijeran, míranos y entenderás lo que te niegas a ver. Y tal vez eso es lo que todos necesitamos a veces, un momento de interrupción, una fuerza serena, pero inquebrantable que nos obligue a detenernos, a mirar hacia arriba y prestar atención no solo a ellos, sino también a nosotros mismos, a lo que somos y a lo que hemos olvidado ser. La historia de Nanook y los osos de Yellowstone no fue solo un fenómeno viral, fue un espejo que reflejó nuestra desconexión, pero también nuestro potencial para reconectar. Porque en el instante en que aparecieron esos osos, algo despertó en la gente. No fue miedo, no fue burla, fue asombro, respeto y para muchos un anhelo de volver a sentir algo real, algo indómito, algo puro. En todo el mundo los espectadores no solo vieron las imágenes, las sintieron. Padres abrazaron a sus hijos un poco más fuerte. Los excursionistas dejaron de hablar en los senderos para simplemente escuchar. Los artistas comenzaron a dibujar o pintar ojos llenos de secretos. Los poetas escribieron sobre la quietud y los signos invisibles. Incluso líderes y escépticos se vieron extrañamente conmovidos por la elegancia silenciosa del mensaje. En el fondo, todos sabemos lo que vimos, aunque nos cueste admitir lo que significa. La humanidad siempre ha buscado controlar la tierra, los animales, incluso la propia naturaleza. Pero los osos de Yellowstone nos recordaron algo profundamente humilde. Aquí no estamos a cargo, nunca lo estuvimos. La tierra no es nuestra sierva y las criaturas que la habitan no son actores secundarios en nuestra historia. A veces son ellos quienes escriben las verdades que no nos atrevemos a narrar, los únicos lo suficientemente valientes como para hablar cuando el silencio se vuelve insoportable. Entonces nos preguntamos, ¿qué más hemos ignorado? ¿Qué gritos de ayuda pasaron desapercibidos? ¿Cuántos mensajes de la naturaleza dejamos pasar porque estábamos demasiado ocupados, demasiado ruidosos, demasiado seguros de saberlo todo? ¿Qué significaría volver a escuchar? No solo oír, sino realmente escuchar a los susurros de la tierra, a los instintos de sus guardianes. Tal vez este era nuestro momento para comprender que no todo valor se mide en el volumen del ruido, que el verdadero poder a veces se manifiesta en gestos pequeños. Una pata presionando el suelo, una mirada sostenida apenas un segundo más, un sendero bloqueado, no por enojo, sino por amor. El bosque nunca ha estado en silencio,
solo ha sido sutil. Sus mensajes llegan en la quietud antes de una tormenta, en el regreso de un solo pájaro a su viejo árbol. Y cuando esos mensajes son ignorados, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero inevitablemente llegan. Ahora los osos se han ido. Nanook ha vuelto al bosque. Yellowstone respira tranquilo otra vez, pero el silencio que queda no es el mismo. Este nuevo silencio vibra, está lleno de memoria, de una historia que sacudió al mundo sin necesidad de un solo rugido. En ese silencio no estamos solos. Estamos rodeados de vida que recuerda, que observa, que advierte. Momentos como estos nos muestran cuán pequeños somos, cuánto desconocemos todavía sobre el mundo natural. Hemos construido ciudades, enviado satélites al espacio, diseccionado los átomos que componen la vida, pero seguimos sin entender el lenguaje simple y magistral del instinto. Seguimos subestimando la sabiduría silenciosa del Yellowstone salvaje, que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Atención, eso fue lo que susurró a través de los árboles, a través del suelo tembloroso, a través de los ojos de los osos que se negaron a apartar la mirada. Al hacerlo, nos ofrecieron algo raro, una oportunidad de recordar quiénes somos realmente, porque cuando nos despojamos del ruido, del cemento, de las distracciones, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes de ellos. También sentimos miedo. Buscamos seguridad, respondemos a la energía, aunque no tengamos palabras para describirlo. En lo más profundo, anhelamos reconectarnos con la tierra, con los demás, con el ritmo de algo más grande que nosotros. Esta historia no se trataba solo de Yellowstone, se trataba de todos nosotros. Tal vez por eso resonó tan profundamente en tanta gente alrededor del mundo. Personas de todos los continentes escribieron contando que sintieron algo agitarse dentro mientras observaban. No miedo, sino un despertar, una comprensión de que el mundo está mucho más vivo de lo que a veces nos atrevemos a creer. Algunos recordaron la primera vez que de niños cruzaron miradas con un animal salvaje y se sintieron realmente vistos. Otros hablaron de esa vieja creencia de que los animales sienten el peligro antes que nosotros, y cómo por primera vez esa fe no fue validada por científicos ni datos, sino por la naturaleza misma. Esta historia no trata solo de animales, trata de empatía. Trata de esa conciencia que vive en el espacio tranquilo entre lo conocido y lo desconocido, donde algo sagrado espera. Está en el pájaro que deja de cantar segundos antes de un terremoto, en el perro que detecta una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, o tal vez en la decisión tranquila y deliberada de un oso llamado Nanook, que eligió quedarse quieto entre el peligro y aquellos demasiado distraídos para notarlo. Y ahí es donde entras tú, porque historias como esta solo importan si se sienten, si se comparten, si llegan a personas que todavía creen que nunca hemos estado solos aquí. Personas que llevan un lado salvaje en su corazón, incluso si sus pies pisan el asfalto de las ciudades. Personas que sienten algo cambiar en su interior cuando escuchan el viento entre las hojas o cuando cruzan miradas con un animal que no habla su idioma, pero les dice todo. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia? Déjanos saberlo. Estamos construyendo una comunidad global de almas de corazón salvaje, una tribu de oyentes, observadores, protectores de las señales silenciosas. No necesitas vivir cerca de Yellowstone para sentirte conectado a ella, ni ser un científico para respetar el lenguaje de la tierra. Solo necesitas estar abierto, curioso, dispuesto a creer que a veces las advertencias más importantes no vienen con sirenas ni luces parpadeantes, sino con pelaje, con silencio, con una mirada que te atraviesa hasta dolerte el corazón. El poder de esta historia no termina cuando acaba el vídeo.
Continúa cada vez que alguien decide caminar un poco más despacio por el bosque, hacer una pausa cuando ve algo moverse entre los árboles, preguntarse qué siente ese animal que sabe. Quizá, después de todo, no seamos nosotros quienes observamos a la naturaleza. Tal vez la naturaleza siempre nos ha estado observando. Esa es la conexión que no se desvanece. Esa es la conexión que crece. Vive en las decisiones que tomamos, en la empatía que practicamos, en el silencio que empezamos a apreciar. Y mientras más personas sientan esto, más recordaremos que el mundo no cambia con explosiones o declaraciones grandilocuentes, sino con conciencia, con un cambio tan suave que a veces es casi imperceptible, pero que importa mucho. Estás aquí porque eres parte de eso. Si has llegado hasta este punto de la historia, no eres solo un espectador. Eres parte de algo más grande, parte de la razón por la que historias como esta pueden llegar a más corazones, restaurar el asombro, reconstruir los hilos invisibles que nos unen a cada ser vivo en este planeta. Eres una de las razones por las que la naturaleza todavía habla, porque aún queda quien quiera escuchar. Y quizás, si escuchamos lo suficiente, no necesitaremos otro momento de advertencia para recordar que la naturaleza no siempre grita, ni ondea banderas, ni golpea puertas con truenos. A veces simplemente susurra, suave, constante, lo justo para que podamos ignorarlo o lo suficiente para que, si prestamos atención, lo sintamos todo. A veces, la naturaleza reúne su fuerza y coloca su mensaje frente a nosotros delicadamente, y entonces tenemos la elección, mirar hacia otro lado o detenernos, y recibir todo lo que Yellowstone intentó regalarnos en aquel instante. No en el caos, no en el fuego, sino en la quietud de cientos de osos que no esperaban por ellos mismos, sino por algo mucho más grande. Es fácil perderse lo sagrado cuando viste la piel del ordinario, un susurro entre las hojas, una pausa en el viento, una mirada que dura demasiado. Pero, ¿y si esos momentos no fueran aleatorios? ¿Y si fueran invitaciones? ¿Y si la naturaleza siempre hubiese estado tratando de alcanzarnos? No para impresionarnos ni dominarnos, sino para recordarnos lo que llevamos dentro. Ese mismo pulso salvaje, esa misma intuición, ese mismo conocimiento antiguo que enterramos bajo la comodidad y la distracción. Los osos no rugieron, no atacaron, simplemente permanecieron allí, como si sus cuerpos fuesen puentes entre el mundo instintivo y el intelectual, entre lo primigenio y lo moderno. Al hacerlo, nos ofrecieron un espejo, no para asustarnos, sino para despertarnos y mostrarnos lo lejos que hemos llegado y lo lejos que todavía podemos volver. En lo más profundo de nosotros, todavía anhelamos volver a sentir, a escuchar, a creer que no todo necesita una prueba para ser real. Algunas cosas simplemente son, y su verdad se revela en el peso silencioso que depositan en nuestro corazón. Cuando Nanook se giró para mirarnos, no pidió nada, no suplicó, no señaló, solo estuvo presente, inmenso, vivo de una forma que nos hizo sentir más vivos también. Esa es la belleza de la naturaleza. No ruega, invita, susurra suavemente, esperando a que estemos lo suficientemente callados para escuchar. Y a veces, cuando el susurro no basta, se queda quieta en medio de un camino con los ojos cargados de historias que aún no sabemos leer. ¿Cuántas otras historias hemos dejado pasar? ¿Cuántas señales hemos ignorado en nuestra prisa hacia lo que creemos más importante? ¿Cuántos animales han intentado comunicarse hablando en el único idioma que conocen, esperando que bajáramos la velocidad para entender que no se trata solo de ellos ni de Yellowstone?
Era una lección escrita en piel, en silencio, en instinto. Una lección sobre la presencia, sobre la reverencia, sobre respetar aquello que no comprendemos del todo y amarlo de todos modos. Y hay algo profundamente esperanzador en todo esto, que pese a nuestro ruido, nuestra negligencia, nuestra tendencia a olvidar, la naturaleza no nos ha abandonado. Todavía aparece, todavía ofrece, todavía confía en que podemos recordar quiénes somos, que podemos regresar, que podemos despertar. Y eso es lo que realmente permanece, no solo el poder de los osos, sino su paciencia. Ellos esperaron, nos dieron tiempo, nos dieron espacio, nos dejaron llegar al borde del misterio y asomarnos hacia adentro. Y ahora, habiéndolo visto, lo llevamos con nosotros no solo como un recuerdo, sino como una responsabilidad. Esta historia no necesitó una catástrofe para ser importante. No hubo erupciones, ni fuego, ni cenizas, solo temblores, solo instinto, solo corazones salvajes moviéndose en un silencio tan perfecto que sacudió algo dentro de nosotros. Quizás más profundamente que cualquier estruendo podría haberlo hecho. En un mundo que corre tan rápido, donde la atención dura apenas segundos y todo se desvanece en minutos, este momento perduró. No porque fuera ruidoso, sino porque era verdadero, porque nos recordó que el asombro todavía existe, que el misterio aún respira bajo nuestros pies, que el alma del mundo sigue viva. Simplemente habíamos dejado de escucharla, pero ahora la hemos escuchado, aunque fuera solo un segundo, aunque solo fuera a través de una pantalla. Lo sentimos vibrar, ese impulso silencioso que nos llama a ralentizar, a sentir más, a creer otra vez en aquello que no podemos explicar del todo. Tal vez ahí, en ese lugar donde las palabras fallan y solo queda la sensación, es donde comienza el cambio. Prometámonos algo, que la próxima vez que la naturaleza nos hable, ya sea con un trueno o con un susurro, no la ignoraremos. Que cuando los animales den un paso adelante con sus mensajes, no los descartemos como casualidades, que nos detendremos. Miraremos y dejaremos que el momento nos atraviese. Porque cuanto más lo hagamos, más recordaremos lo que significa estar verdaderamente vivos. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, aunque fuera solo un instante, si tu latido se ralentizó, si tu respiración se detuvo, si tus ojos se aferraron un segundo más de lo habitual, entonces no te vayas aún. Lo que pasó en Yellowstone no fue un final, fue un comienzo. El inicio de recordar cómo se siente presenciar lo salvaje hablando en su propio idioma. El comienzo de sintonizar de nuevo con esas señales sutiles que hemos aprendido a ignorar. El comienzo de dejar que lo salvaje que llevamos dentro vuelva a emerger, porque esto no fue solo un evento, fue un llamado, no de los que gritan, sino de los que esperan en silencio. De los que se presentan en el suave peso de algo sagrado, parado en un sendero de montaña, aguardando a ser visto, a ser sentido, aguardando a que finalmente nos detuviéramos el tiempo suficiente para dejar que nos alcance. La naturaleza no persigue, invita, ofrece estos raros momentos como puertas abiertas y depende de nosotros atravesarlas. Por eso existe este espacio, por eso estás aquí. Este canal no es solo una colección de historias emotivas sobre animales. Es un hogar para aquellos de nosotros que seguimos creyendo que el instinto es inteligencia, que la emoción es una forma de verdad y que el vínculo entre los humanos y la naturaleza no se ha roto, solo está en silencio, esperando que alguien le escuche. Si eres de esos, si tu corazón se conmovió cuando Nanook miró hacia atrás, si tu piel se estremeció cuando el suelo susurró su inquietud, si crees que los animales son más que biología, que su comportamiento está lleno de sabiduría, advertencias y asombro, entonces estás en el lugar correcto, un lugar donde no estás solo. Aquí,
Eres parte de un círculo creciente de personas de corazón salvaje, almas de todos los rincones del mundo que eligen reconectarse. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa las notificaciones, porque esta no es la última historia. De hecho, otra ya te espera solo un clic de distancia, tan real como cruda, tan llena de la magia silenciosa que nos mantiene humanos. Son historias que no solo pasan el tiempo, sino que cambian algo dentro de ti. Te hacen ver el mundo de otra manera, te hacen sentir más, porque aún hay animales allá afuera viviendo momentos imposibles, criaturas al borde de la supervivencia, del cambio, de la conexión. Sus historias están sucediendo ahora mismo, a menudo sin ser vistas, sin ser escuchadas, sin ser amadas. Pero eso ya no importa si seguimos prestando atención, si seguimos compartiendo, si seguimos apareciendo juntos para escuchar, aprender a sentir. Y si has estado aquí durante todo este viaje, desde el primer oso en el camino hasta el último susurro en los árboles, significa que tú también lo sentiste. Un destello en tu pecho que te atrae hacia algo antiguo. Esa sensación de que esta historia salvaje y sin palabras, decía algo real, tal vez algo que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar. Deja que eso se quede contigo, quédate con eso, porque cada vez que vuelves aquí, cada vez que haces clic para ver otra historia, ayudas a darle voz a lo que no tiene voz. Ayudas a convertir un momento de instinto en un movimiento de conciencia. Ayudas a mostrarle al mundo que estas vidas, estos corazones salvajes, estos momentos importan. Antes de irte, pregúntate, ¿qué pasaría si esto no fuera solo un vídeo? ¿Qué pasaría si fuera un punto de inflexión para ti? ¿Qué pasaría si este fuera el momento en el que dejaste de pasar por alto las señales? Dejaste de dudar del silencio y comenzaste a confiar en ese sentimiento que florece dentro de tu pecho cuando la naturaleza habla. No dejes que ese sentimiento se desvanezca. Presiona el botón de suscripción ahora. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia, porque lo que está por venir te conmoverá tanto como o incluso más que todo esto. No son solo episodios, son una prueba viviente de que aún somos capaces de sentir profundamente, conectarnos de forma instintiva y recordar quiénes somos cuando estamos en presencia de lo salvaje. La próxima historia verdadera ya te está esperando. Mírala ahora y deja que tu corazón se mantenga salvaje.